Llego a mi casa justo después de haber pasado tiempo con una persona que con sus acciones me hace sentir elegida, cuidada y entusiasmada frente a la posibilidad de construir un nuevo vínculo. Pero mientras camino los pocos metros que hay hacia mi habitación, empieza a invadirme una extraña sensación. Entro y cierro la puerta atrás de mí y de pronto estoy sola otra vez. El efecto analgésico de esa actividad social se ha desvanecido por completo y mi mente ansiosa, cargada de miedo al fracaso, a no ser suficiente, al abandono, me lleva a pensar por momentos que sus palabras y sus acciones son falsas, que todo es una puesta en escena, que sus palabras son parte de una estrategia cuidadosamente construida para que baje la guardia. El peligro se siente muy cerca. Me está observando desde su escondite, esperando el momento oportuno para acabar conmigo otra vez. Stop, Vanessa. ¿Estos son hechos o pensamientos? ¿Realmente puedo anticipar el futuro? ¿Por qué mis emociones y pensamientos parecen más confiables y reales que los hechos? Ese fue el episodio ansioso que me llevó a empezar este guión/ensayo. Creo que esa siempre ha sido mi naturaleza, catastrófica, anticipadora, evitativa, y la verdad no recuerdo haberme sentido diferente desde hace décadas. Es decir, que no puedo recordar con exactitud un antes y un después respecto a cómo me siento ante las amenazas y la posibilidad de fallar o fracasar en algo. Por eso es que a veces pienso que siempre fui así, que nací así. Hola, bienvenidos a un video en mi canal después de 4 meses más o menos. La razón por la que desaparecí, por la que no he estado subiendo nada, es porque estaba adaptándome a los cambios que ha habido en mi vida. Y bueno, todavía estoy en eso, pero estoy mucho más como estable emocionalmente de lo que estaba en febrero, marzo, abril incluso. Y bueno, el punto es que estoy aquí presentándoles un nuevo video. La siguiente parte la voy a leer porque cuando lo escribí lo hice de una manera como muy visceral después de haber pasado por este episodio o mientras todavía seguía y la emoción iba bajando. Y quiero que ustedes lo escuchen con las mismas palabras que en ese momento yo usé. Para una persona como yo, vivir es una constante reinterpretación de los hechos, una infinita y minuciosa búsqueda de señales que puedan anticipar el caos, la destrucción y el fracaso. Los momentos de lucidez los percibo como destellos, tan breves que apenas puedo relajarme o descansar. Pero el panorama general es agotador. Estoy cansada de este modo de supervivencia, de vivir escapando de un peligro que no puedo ver, oler ni tocar, pero que inequívocamente puedo sentir. Y cuando vives en este estado 24/7, el resultado es sentirse agotada, sin poder construir un futuro, porque a donde sea que te dirijas vas a estar esquivando amenazas, como en un campo minado. O como estar en una pista de videojuegos arcade, esquivando obstáculos infinitamente. Y los otros siempre te alcanzan y te rebasan, no puedes competir con ellos. Todos son más rápidos, más astutos o más experimentados. La comparación viene incluida inevitablemente. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que todos parecen más listos que tú, más productivos, más seguros, y nadie parece detenerse ni paralizarse ante pensamientos o emociones. Y de una manera violenta hace su entrada el rechazo y la vergüenza de ser quien eres, de sentir como sientes. Te odias, te niegas y consecuentemente te escondes para que nadie note tu imperfecta existencia. No quieres que nadie se dé cuenta de que no puedes alcanzar el mismo nivel de productividad o que tus habilidades sociales son muy limitadas. Si nadie puede verte, nadie puede criticarte, nadie puede señalarte y nadie puede herirte. Pero el aislamiento, que en un principio parece abrazarte y protegerte, sin que puedas advertirlo, se transforma en encierro, en una suerte de contrato que no puedes deshacer porque el costo de liberarte es mucho más alto que el de solo resignarte y permanecer encadenado a él. El temor a estar siendo amenazada por un enemigo invisible. Y tú te preguntarás, pero si tengo conciencia de todo esto mientras está sucediendo en tiempo real, si me es posible discernir entre mis pensamientos, mis emociones y los hechos reales, ¿tengo la posibilidad de decidir tomar otra postura u otras decisiones? Eso es algo que
que me preguntaría mi terapeuta, por ejemplo. ¿Tengo la opción de decidir actuar de una manera más efectiva? Y sobre todo, ¿puedo decidir vivir e involucrarme en el presente aún sin tener garantías sobre lo que sucede en el futuro? ¿Puedo solo existir en el presente, en los hechos y no en las posibilidades? ¿Puedo ser más descriptiva y no demasiado interpretativa? Mejor dicho, ¿puedo dejar de rebuscar señales y forzar a encajar los hechos en una narrativa que refuerza y reafirma mi ansiedad? Y aunque probablemente no pueda resolver todas esas interrogantes en un solo video o ensayo, tengo una necesidad de preguntarme a mí misma, más como un reproche, como de un modo más visceral. ¿Por qué soy así? ¿Yo nací así o aprendí a sentirme así? Y si es aprendido una conducta adquirida, ¿puedo reconfigurar mi manera de percibir los hechos, de autopercibirme y de vincularme con la realidad, con mi experiencia de vivir? ¿Puedo sentir que yo elijo las escenas en las que quiero desarrollar la complejidad de mi personaje principal? En mi video anterior, a inicios del 2026, les comentaba que durante casi todo el año pasado estuve sosteniendo una relación poco saludable conmigo misma. Me sentía frustrada, me sentía deprimida, sentía como que simplemente no podía salir de allí y en el futuro no iba a haber nada mejor para mí. Entonces, todo esto, a su vez, tenía como consecuencia que me rechace a mí misma o me culpe a mí misma por permitirme sentir así, por no ser lo suficientemente fuerte para tomar decisiones que me permitiesen o al menos empezar el camino para sentirme mejor. En el camino a buscar salir o escapar al menos por un breve momento de esta situación en la que yo me sentía no solo mal, sino culpable por sentirme mal, empecé a actuar conductas problemáticas y poco sanas. Pero en ese mismo video también hice una reflexión sobre cuáles eran los motivos que impulsaban ese deseo por viajar. Y ahí es precisamente en donde quiero retomar la conversación, en esos mecanismos de defensa y acción que nuestra mente desarrolla para simplemente protegernos y preservar nuestra vida y energía cuando vivimos en una realidad que se torna difícil de enfrentar o estamos bajo condiciones de mucho estrés o ante una posible amenaza. Y aclaración, este video es un análisis de mi propia existencia, por lo tanto no debes tomar esto como hechos, sino como meramente mi experiencia, mi manera de percibir el mundo, ¿ok? Entonces, habiendo aclarado eso, sigamos. No es una parte 2, pero sí como quiero que recordemos un poquito lo que yo estaba hablando, así que si no viste mi video anterior, anda, míralo. Aunque no es necesario, porque no voy a hablar de algo diferente, pero te recomendaría que lo veas. Te estás perdiendo de mucho. Y para entender esto de los mecanismos de defensa, quiero mencionar algo, más o menos parafrasear, algo que escuché decir a mi terapeuta de grupos muchas veces. Y me parecía un punto de partida muy interesante para poder entender por qué soy así, ¿no? Para poder responder las preguntas que me hacía al inicio y por qué no solo por qué soy así, sino por qué mis pensamientos y mis emociones tienen tanto poder sobre mis acciones. Existen investigaciones en neurociencia y psicología cognitiva que muestran que el cerebro no siempre distingue con claridad entre una amenaza real y una amenaza imaginada. Es decir, un pensamiento puede activar respuestas emocionales y fisiológicas muy similares a las que produciría un hecho que realmente está ocurriendo. Y esto no solo es una percepción personal, sino que es algo ampliamente documentado por la ciencia. Habiendo entendido esto, nuevamente, mis deseos desesperados por viajar hace unos meses no surgían desde la curiosidad o las ganas de explorar. Era mi mente queriendo protegerme de un peligro, aunque este peligro no fuese tangible o no fuese coherente con los hechos, sino más bien una anticipación de algo que no ocurría todavía y que quizá nunca ocurriría, pero que mi mente me decía que era muy posible. ¿Y qué era ese algo? ¿Qué era esa amenaza? ¿Qué era eso que tanto me asustaba, de lo que tanto yo quería huir? Esa amenaza era la posibilidad de no volver a conectar, de no volver a sentir complicidad, a pertenecer y poseer.
Miedo a nunca volver a sincronizar perfectamente con una persona, a no volver a ser elegida, apreciada por ser yo misma, por ser quien soy. El miedo a que ese autoexilio, ese aislamiento, se sienta tan sobrecogedor que nunca más quiera salir de allí. Y ya reflexionando sobre esto, me di cuenta de que mi cerebro, mi mente ha estado haciendo esto durante años, anticipándome a peligros o amenazas antes de que siquiera mm, haya algún tipo de indicio de que esto pudiese ocurrir. ¿Y qué ocurre cuando esta capacidad, o llamémosla habilidad, se pone en práctica por tanto tiempo? Y además, no solo se pone en práctica, sino que cumple su objetivo, el de regularme emocionalmente y el de darme esa sensación de estar a salvo. Cuando eso se pone en práctica durante mucho tiempo de manera exitosa, es decir, efectiva, se valida, se refuerza y se intensifica esa ansiedad. O al menos en mi caso fue así. Recuerden que estoy hablando desde mi experiencia personal. Porque tu mente te está diciendo que ese mecanismo de defensa funciona, tiene éxito. Entonces, ¿por qué dejarías de hacerlo? Y conforme voy adentrándome en los años y las situaciones que me generan estrés o malestar emocional son más complejas, esta capacidad anticipadora también adquiere esa misma complejidad y se perfecciona. Evoluciona en un mecanismo más sofisticado, que se adapta muy rápido a los cambios generacionales, contextuales, biológicos, etc. Ya no pregunta ni duda antes de actuar. Simplemente lo hace si el contexto y las herramientas en ese momento se lo permiten. De hecho, si nos detenemos a notar cómo es que surgen estos impulsos de acción o estas respuestas emocionales, lo hacen muchas veces sin que estemos conscientes de ello, como una respuesta automática, un blindaje que solo tiene el propósito de asegurar nuestra supervivencia. Es por eso, por esa naturalidad con la que ese mecanismo se pone en práctica, que se siente como si siempre hubiese estado allí, como si tú hubieses nacido así, como si fuese algo inherente de ti. Y la sola idea de poder cambiar o hacer algo distinto o actuar en contra de este mecanismo se siente agobiante, porque todos sabemos que los peces nadan y no vuelan. Vale, y si ese mecanismo de defensa busca tu supervivencia, entonces, ¿por qué intentas cambiarlo? Bueno, es un mecanismo que se ha diseñado, optimizado y sostenido por mi sistema nervioso para protegerme del malestar y del peligro, o de esas posibles amenazas. Y si ha alcanzado esa sofisticación de la que te he hablado, o mejor dicho, ese perfeccionamiento, creo que es una palabra más fácil de decir, es porque de algún modo u otro ha sido efectivo, claro que sí, y ha logrado mitigar los daños, evitar amenazas y asegurar mi supervivencia. ¿O no? La conclusión a la que llegué es que sí. Esta capacidad anticipadora slash ansiedad me ha protegido durante muchos años. No quiero negar su efectividad, ¿ok? Sí lo ha hecho. Pero también me ha limitado, me ha enclaustrado, me ha motivado a tomar decisiones desde el miedo, evitando potenciales escenarios que puedan ponerme en peligro, protegiéndome de posibilidades, pero no siempre de hechos. Y ahí es donde reside el conflicto. Cuando una conducta ansiosa y anticipadora se ejecuta efectivamente durante años, la línea entre el peligro real y la posible amenaza comienza a desdibujarse, y el sensor que detecta esa amenaza se vuelve más agudo o más sensible. Es más preciso hasta ese punto en el que ya no solo te protege de lo que podría lastimarte, sino también de todo aquello que sea diferente o que no encaje en tu segura y cómoda cotidianidad o rutina. Y entonces quedas atrapado en lo conocido, congelado en tu zona de confort, evitando los riesgos, los errores, los fracasos, evitando simplemente vivir, experimentar. Empieza a dirigir completamente tu vida, y ahí precisamente es en donde vive la contradicción, porque lo que alguna vez parecía protegerte y regularte, ahora te aprisiona y te congela. Es como intentar vivir y avanzar solo si se tienen las garantías de que todo estará perfectamente bien, de que no te enfrentarás a cambios o situaciones que desestabilicen tu seguridad emocional, y esto es incompatible con la realidad. Entonces, ¿puedo reconfigurar mi mente? Y si es así, ¿qué depende de mí? ¿Qué puedo hacer yo para que eso suceda? Sí, yo creo que sí puedo reconfigurar mi mente, porque así como yo aprendí que ciertos mecanismos de defensa, que cierta anticipación es efectiva para evitar amenazas, para evitar sentimientos displacenteros o situaciones que me puedan exponer,
Ok, acepto que esa es una manera de protegerme, pero hay muchas otras y quiero que tú aprendas esas muchas otras. Y para eso necesito disciplina, para eso necesito estrategias y para eso necesito acciones concretas. Creo en la plasticidad cerebral, ¿no? Así como a los niños les podemos enseñar ciertas cosas, a esta edad también podemos seguir aprendiendo. Claro, cuesta más, sí, pero es posible. Y va a costar mucho trabajo, me va a costar mucho trabajo, me está costando mucho trabajo porque ya lo estoy haciendo, pero ejercer esa disciplina, empezar a materializar cambios, a hacer las cosas diferentes, a ir por otro camino que no sea el que siempre, por el que siempre he transitado, es una decisión. Por eso es que este video empezó con eso, con ese tema de la felicidad es una decisión, porque sí, ciertamente tú no puedes querer solo anhelar, solo desear salir de ese estado de insatisfacción. Nadie va a venir a rescatarte. No hay algo así como un superhéroe que vaya a hacer que te dejes de sentir frustrado, que te dejes de sentir incapaz, que te dejes de sentir menos o que sientas menos infelicidad. Es la conclusión a la que yo he llegado, ¿ok? Te estoy hablando, otra vez te recuerdo, es mi experiencia. Bueno, entonces aquí les traigo una serie de acciones, habilidades, conductas, tips que he estado aplicando en mi vida real y que siento que están siendo efectivas para poder reconfigurar mi mente, decirle a mi mente, comunicarle, enviarle ese mensaje de que el evitar, el esconderse, el huir, el refugiarse, el encerrarse, el aislarse, el apartarse de todo el mundo no es la única solución y no es lo único que me va a acercar a un estado de satisfacción, de seguridad, que es lo único que funciona, que es lo único que me va a proteger, que es lo único que me va a llevar a ser feliz, porque en realidad no, solo me va a evitar el dolor, más no me va a permitir sentir que estoy viviendo mi vida. Entonces, aquí empiezo. 1. Cuando la ansiedad se presenta, hago una pausa. Y lo que nos quiere decir es que no actuemos o reaccionemos automáticamente dirigidos por el miedo. A veces la ansiedad se disfraza de intuición y lo que hace es decirnos, espérate, protégete, por si acaso, huye, mejor no lo intentes, mejor no tomes este reto, mejor no afrontes, mejor escápate. Y esto refuerza el pensamiento de que si estoy sola, si no tengo contacto con nadie, si no tengo ningún tipo de relación con nadie, voy a estar mejor, me voy a proteger de todos, porque en el exterior solo hay peligro, solo hay posibilidades de poder estar en peligro. Y es aquí en donde tengo que hacer el stop. Antes de pensar en tomar cualquier tipo de decisión o hacer cualquier cosa, tenemos que atender a nuestro cuerpo, porque si nuestro cuerpo se siente como si estuviese en un estado de peligro, en un estado defensivo, le enviará ese mismo mensaje a nuestra mente y no vamos a poder tomar decisiones en un estado así, en un estado en el que nos sentimos como a la defensiva. No sé si se me entiende. Y hacer un stop implica un stop de todo. Haz un stop de tu mente, haz un stop de tu cuerpo. Si mi mente está produciendo pensamientos a 1000 por hora, intento ponerle un stop, desenchufar esa máquina productora de pensamientos y respirar. Respiro, respiro pausadamente, empiezo a notar lo que hay en mi entorno, si hace frío, la temperatura de mi cuerpo, la sensación de mi cabello en mi piel, la sensación de mi estómago, etcétera. Como empiezo solo a notar lo que está pasando, sensaciones físicas de preferencia, eso es lo que yo hago. Me enfoco en lo que puedo sentir con mis sentidos, con mi piel, con mis oídos, salir un poquito de aquí adentro y empezar a percibir lo que hay afuera, ¿ok? Eso es stop, ¿no? Para mí. ¿Y cómo hago este stop? Simplemente digo stop, así como en un juego de niños y me quedo congelada. No. Eh, Hay 3 cosas que yo suelo hacer. El primer tip es regular mi respiración, porque cuando yo estoy en este estado de así como de agitación en el que estoy respirando, en ese estado mis inhalaciones son más cortas que mis exhalaciones y por consiguiente le está entrando menos oxígeno a mi cerebro del que estoy dejando salir, ¿no? Porque ya, entonces, cuando yo estoy en ese estado, le estoy enviando un mensaje a mi mente de que efectivamente estoy en peligro porque estoy agitada. Entonces, lo primero que hago es regular mi respiración.
al mismo tiempo mi presión cardíaca se reduce y si siento como, y si eres de las personas que siente como que esa presión en el pecho, eso también probablemente se reduzca si empiezas a respirar de la manera correcta. A mí este tip me funciona, es de mis favoritos porque yo sí soy de las personas que cuando estoy en un estado de ansiedad, cuando estoy en un cuadro de ansiedad y mi mente empieza como a trabajar a 1000 por hora y los pensamientos hacen que yo me ponga así como acelerada, regular mi respiración es lo primero que hago cuando hago un stop. 2. Entrar a un baño a mojarme las manos y el rostro. Y aquí en terapia me enseñaron un tip, ¿no? Como una habilidad que le dicen el reflejo de buceo, que, bueno, según internet, activa el sistema nervioso parasimpático para reducir el estrés, los impulsos de huida, el ritmo cardíaco acelerado, etc. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que a mí me explicaron, y también lo puedes buscar en internet, es que de preferencia coges un bowl con agua y sumerges tu rostro allí y con tu nariz completamente y como respiras. Bueno, a mí no me funciona mucho esto, no me funciona tanto, más bien como que el frío hace como que me ponga un poquito más, el frío en mi rostro hace como que me desespere un poquito más. Y lo que a mí me funciona es ir a un baño, abrir la llave del agua, poner mis manos debajo y me concentro en la sensación de el agua fría cayendo sobre mis manos, ¿no? A veces como que pongo la mano un poquito más para que empiece a caer en mis brazos, en mis muñecas, en mi antebrazo. Y eso lo que hace es distraerme de mis pensamientos. Me saca de ese estado en el que estoy muy ensimismada, muy sumergida en esa ansiedad, en esos pensamientos anticipatorios y me detengo. Dejan de producirse, se produce el stop, ¿no? Y me relajo más, entonces ahí ya como puedo tomar las decisiones con más conciencia, con más calma. Tip número 3. Repetir una frase varias veces en voz alta. Esto también se conoce como una frase ancla. Al repetirnos nosotros varias veces una frase que nos indique que todo está bien, nos lo repetimos muchas veces, ya sea en voz alta o en nuestra mente, pero de preferencia yo lo hago en voz alta. Al hacer esto, estamos diciéndole a nuestro cerebro desde aquí, desde la mente, ¿no? Porque el lenguaje está conectado con el cerebro, ¿no? Directamente. O sea, para nosotros poder decir algo tenemos que crear esa orden en nuestra cabeza. Entonces, el mensaje sale desde acá hacia el resto de nuestro cuerpo. Porque cuando nosotros estamos en un estado de estrés, de ansiedad, de pánico, se activa una parte de nuestra mente, de la cabeza, que se activa cuando estamos en situaciones de peligro. Se activa la adrenalina, el cortisol, ¿no? Todo esto que nos hace como estar en un estado de estrés. Y al decir esta frase es como ponerle un freno a eso, a todo eso que se desencadena de esa situación estresante, ¿no? De ansiedad. Entonces es como un freno mental, como ¿no? un freno cognitivo. Y esto funciona porque, como yo te decía, nuestro cerebro le cuesta mucho diferenciar entre los peligros reales y las amenazas imaginadas. Entonces, nosotros al enviarle este mensaje a nuestra mente de que todo está bien o el peligro no es tan grande como parece, estamos también ordenándole a nuestro cuerpo que se relaje, ¿no? Probablemente si tú dices esto, te vayas también como a regular emocionalmente. Entonces, yo te recomendaría aplicar por lo menos uno, de acá y uno más de los anteriores, para como indicar a nuestro cuerpo de manera bidireccional, no solo del cuerpo hacia la mente, sino de la mente hacia el cuerpo, y de esa manera poder regularnos con más eficacia o con más efectividad, con más infalibilidad. En mi caso, una de las frases anclas que a mí me funciona muy bien es muy básica, muy genérica y es: todo está bien, todo está bien, todo está en tu mente, todo está bien, esto no es real, todo está bien, esto no es real. Y aunque probablemente eso que esté pasando sí sea real, el decirle a mi cuerpo, esto no es real, a mi cuerpo y a mi mente, el decirle, todo está bien, esto no es real, me detiene, me permite pausar, me permite regularme en ese momento. Y esta es, como les digo, la primera habilidad. Todas estas 3 cosas que les dije es parte de la habilidad del stop, de la pausa, del detenerse, ¿no? Esa es la primera. Pasemos a la segunda. Preguntarme si aquello de lo que temo o me quiero proteger es un hecho o un pensamiento anticipatorio. Luego de haber regulado mi sistema nervioso con los tips, paso a hacer una verificación de hechos.
Y como les decía, para este paso tengo que estar plenamente consciente, porque esto es algo que nuestra mente debería hacer, pero como les comentaba, no muchas veces hace. Muchas veces no puede discernir entre lo real y lo imaginado, entonces lo tenemos que hacer nosotros mismos. Y es por eso que primero necesito hacer el stop, porque el stop me va a permitir entrar en este estado de calma. Lo que yo hago personalmente es hacer una lista. Imagina que tienes dos cajitas y en una tienes la etiqueta de hechos y en otra la etiqueta de pensamientos. Y empieza a verificar cada uno, ¿no? Cada cosa que sale de tu mentecita, empiezas a preguntarte, ¿esto es un hecho o es un pensamiento? Esto lo puede comprobar también fulanito, fulanita, Pedrito, 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 Pedrita, ¿no? Si es que son hechos comprobables en la realidad, verificables en la realidad, son hechos. Valga la redundancia. Pero si solo son pensamientos, son posibilidades, por más reales que parezcan, por más posibles que sean, si todavía no ha sucedido en la realidad, sigue siendo un pensamiento. Sigue siendo un pensamiento anticipatorio, entonces va en pensamientos, ¿ok? Esta parte también le dicen etiquetar, ¿no? Es como hacer mindfulness o conciencia plena de etiquetar. Número 3. No ser tan dura conmigo misma. En terapia le dicen autovalidación. Al inicio les mencionaba que parte de mi experiencia ansiosa es el autorrechazo, renegar de mí misma por mi manera de percibir, de sentir y procesar los hechos, lo que me lleva a sentir vergüenza y culpa por ser así. Autovalidarme no significa darle la razón a mi ansiedad y no hacer nada para cambiar, sino reconocer que hay una razón detrás de esa ansiedad. Hay una razón por la cual yo siento ese miedo, yo siento ese pánico, yo tengo esos impulsos de huida, de refugio, ¿no? De sobreprotección, etcétera. Entonces, una vez que he reconocido que existe una razón por la cual yo soy así o me siento así, puedo dejar de tratarme como una persona imperfecta, como una persona que tiene un defecto, que tiene una falla. Y eso es ser más amable conmigo misma, es decir, eso es autovalidarme. Entonces, antes de empezar a tomar cualquier tipo de acción, es súper importante reconocer que nuestra ansiedad se presenta con un propósito de protegernos, ¿ok? Y está en nuestras manos actuar de manera diferente. Así el proceso será más llevadero y se sentirá más como un acto de autocuidado y no como un acto de rechazo hacia nosotros mismos. Número 4. Tengo que entender que muy pocas veces voy a sentirme perfectamente lista o preparada para enfrentar un reto. Personalmente, he pasado mucho tiempo esperando sentir confianza o seguridad antes de actuar, intentar, decidir o tomar algún tipo de decisión o nuevos retos. Pero después de casi toda una vida detenida en la línea de salida, esperando sentirme lista para correr, empecé a preguntarme si esa seguridad realmente es un requisito y no es más bien una consecuencia de la experiencia. Y si la confianza que tanto espero sentir no aparece antes de asumir un reto, sino después de haberlo enfrentado. Y créeme que entiendo que no es tan fácil como simplemente hacer acción opuesta o lo opuesto a lo que nuestra mente nos dicta. Tus pensamientos te dicen que debes refugiarte, que no debes exponerte y el hacer todo lo contrario, cuando el miedo te secuestra, se siente como, estoy temblando, se siente como entrar voluntariamente a la boca de tu depredador. Se siente así. Yo lo entiendo. Sé que eso puede paralizar, que eso puede congelar, que eso te puede detener. Pero recuerda, solo se siente así. No tiene que ser así. Eso es solo lo que tu mente te dice que puede pasar. Son nuevamente posibilidades, no hechos. No hay certeza alguna de que eso vaya a suceder. Sí, puede ser muy posible. Sí, sé que puede ser como una promesa sobre un suelo inestable. Se puede sentir así, pero es importante haber llegado a este paso habiendo hecho esto de etiquetar todo lo que son hechos y todo lo que son pensamientos o posibilidades, pero no hechos. Y esta es la razón por la que empecé el video con el meme del cervatillo que dice, por cierto, lo estoy haciendo con miedo, pero lo estoy haciendo. Esa es la experiencia de decidir tomar acción opuesta aún sintiendo esa ansiedad. Porque esto no se trata de evitar sentir ansiedad, esto no se trata de eliminar la ansiedad por completo de tu vida. Nadie te puede prometer eso. Nadie te puede dar una receta infalible, un método infalible, una terapia infalible para dejar de sentir ansiedad. Probablemente nunca dejes de sentirla. Pero lo que estoy intentando decirte es que decirme a mí misma, recordarme a mí misma, es que no tengo que
que esperar a sentirme completamente lista o sin nada de ansiedad para empezar a tomar decisiones, para empezar a actuar. Sí, puedo hacerlo aún sintiendo eso, aún sintiendo la incertidumbre, con las habilidades que tengo a mi alcance para poder tolerar eso, para poder regularme en el camino. Si espero esa confirmación de estar totalmente preparada y apta, probablemente muera esperándola y nadie quiere eso, ¿verdad? Y ese es el corazón de este video, el meme del cervatillo que dice: por cierto, lo estoy haciendo con miedo. El cervatillo es valiente, el cervatillo yo soy yo. Y si empiezo a hacer las paces con la incertidumbre, porque los cambios no sucederán cuando me sienta lista. Los cambios suceden cuando tome decisiones, aún sin sentirme lista. Period. Número 5, creo. 5 o 6. 5, creo. Sí, 5. Reconfigurar mi mente no depende solo de entender algo, sino de practicarlo sostenidamente. Reconfigurar mi mente es enseñarle a mi sistema nervioso que existen otras posibilidades además de aquellas que ya tengo aprendidas y que parecen las más seguras porque han sido ejecutadas y perfeccionadas a través de años. Entonces, cada vez que actúo de una manera diferente, estoy entrenando a mi sistema nervioso a aprender otras posibilidades, a aprender otras maneras de enfrentar el miedo, el pánico, la ansiedad. Y aunque no siempre obtengamos los resultados esperados, aunque no siempre evitemos sentirnos lastimados, sentirnos insatisfechos o no siempre logremos alcanzar un objetivo habiendo tomado estas decisiones, el costo de ni siquiera intentarlo es mucho más alto que el de haberlo intentado. No sé si se entiende. Espero sí se entienda. Número 6. El costo de no vivir por nada ni nadie es mayor que su valor. Y aquí estoy hablando de riesgos y costos. Como les decía antes, el riesgo de no haberlo intentado siempre va a ser mucho más alto que el de ni siquiera haber hecho nada, que el de ni siquiera haberlo intentado, ¿ok? En esta parte les voy a leer porque es como un párrafo catárquico que hice en ese momento y quiero que se transmita el vibe y quiero usar las palabras exactas con las que armé el párrafo. Y a veces me siento tan disconforme conmigo misma que me siento a autoanalizarme y llego a la conclusión de que quien tiene el poder de cambiar soy yo. Nunca me voy a sentir lista, entonces nunca intentaré nada nuevo, nunca tomaré retos, no me atreveré a construir mi proyecto de vida, seguiré pidiendo permiso al miedo, a la ansiedad. Si siempre he repetido la misma fórmula y aún así no he visto resultados, debo tomar acciones radicales, ¿cierto? Debo cambiar de estrategia. Pero no es así de simple. Sé que es muchísimo más difícil de lo que parece porque cuando se presenta la ansiedad, te susurra al oído muchas posibilidades que parecen totalmente lógicas y posibles de materializarse. Y es mucho más fácil y cómodo obedecerla y no enfrentar las consecuencias de nuestras propias decisiones y la incertidumbre que viene con ello. Pero, ¿a dónde te lleva eso? La infalibilidad, la inercia, la inamovilidad, la inmutabilidad, ¿te hace sentir plena o pleno? ¿Eso te hace feliz? ¿Sientes goce, alegría, júbilo, decidiendo desde el temor, desde el miedo, desde la ansiedad? ¿Sientes siquiera algo? ¿Sientes que estás viviendo o solo existiendo, superviviendo? Bueno, aplausos. Terminamos el video. Ya no doy más. Ya no doy más. La conclusión de todo esto es: hazlo. Hazlo con miedo, hazlo con ansiedad, hazlo con incertidumbre, pero hazlo. Porque a veces nos detenemos por esa vocecita que parece intuición, como les decía al inicio, pero en realidad es ansiedad. Sé como el cervatillo. Hazlo. Con miedo, pero hazlo. Por favor. Bueno, eso es todo. Espero les haya parecido interesante el tema del que estaba hablando. Sé que he estado leyendo. Sé que he estado, no he estado muy suelta, no he estado como de repente muy fluida, quizá. Pero bueno, me ha tomado meses hacer este ensayo, este guión. Y no quería que nada se me escape, no quería dejar nada suelto. Siento que escribí todo, o sea, que expliqué todo tan detalladamente que me da FOMO, el que se pierda algo, el dejar algo sin mencionar, sin dictar. Bueno, eso es todo. Espero, no prometo subir más videos,
porque la verdad estoy encontrando tiempo entre lo poco de tiempo libre que tengo, pero bueno, ya sabrán si subo más videos más seguidos. Adiós.